Bueno, shalom a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo atardecieron? También las personas que puedan ver este video, que sea de bendición. Vamos a hablar acerca del dolor que nos sana, ¿cierto? ¿Cómo así que el dolor que nos sana? Muchas veces la persona prolonga su pesar por situaciones de la vida. Situaciones, por ejemplo, que puede ser a nivel económico, que se siente la persona como impotente, frustrada porque algo no se dio, algún proyecto, eso genera un dolor, ¿cierto? Entonces, como decir que ese corazón, ¿sí? Se va cargando de cosas muy tristes, vamos guardando esos recuerdos, vamos guardando todas esas cosas o esas situaciones con alguien, o un suceso, un trauma, o puede ser, por ejemplo, cuando la persona no ve cómo se cumplen sus deseos, lo que llamábamos en esos días acerca de la idealización. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque es muy importante la salud mental y por ende la salud de la Neshama. Ustedes no sé si sabían, pero la Neshama se enferma, ¿sí? La Neshama a veces cuando recibe cosas y recibe y no las procesa o no las trabaja, espiritualmente también la Neshama se enferma, se empieza a apagar, la persona, ese brillo, esa alegría, se empieza a ocultar, empiezan sentimientos de no perdón, sentimientos de enojo, de rabia, de resentimiento, y podríamos decir que la persona se empieza a tener como de una oscuridad y esa oscuridad lo va llevando como en ese abismo espiritual. La persona se va apagando todo su brillo, ¿cierto? ¿Qué les parece lo que vamos a hablar? Chévere, ¿cierto? Necesario y más, sobre todo es un tema que le compete mucho a la mujer, porque la mujer es más emocional, la mujer toma mucho más las cosas a pecho, el hombre es como más lógico, más racional, en cambio la mujer cualquier cosa lo hace parte de su vida, sí, pone ahí mismo el sentimiento. Entonces hay un artículo muy interesante en AIS Latino, dice, el dolor que no se sana se cultiva y con el paso del tiempo se transforma en amargura y enojo, ¿sí? Por eso es necesario que la persona trabaje en el momento que está teniendo ese dolor, ¿sí? Reconozca la emoción. ¿Qué hacen las personas? Las personas a veces actúan, tienen un dolor y empiezan a actuar, todo el mundo pasa nada, ¿cierto? Pero está con su dolor, lo consiente, pero no saca su tiempo de reconocer qué le está pasando. Y eso es muy importante para nuestra salud, tanto física, psíquica y espiritual, ¿sí? La persona que vive resentida también vive enojada. Casi siempre la persona que está resentida vive enojada y ese enojo lo puede llevar a sentimientos negativos, ¿sí? Y a sentir envidia, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que ella está concentrada, digamos, en su sentimiento, en, en su resentimiento, y la persona ve externamente cómo el otro está feliz, ¿cierto? Y empieza a compararse, pero yo estoy viviendo esto y mire y por ejemplo esta persona tiene esta bendición, yo ¿por qué no? ¿Me comprenden? Entonces todo este tipo de cosas es porque esa persona primero no ha hecho su reconocimiento de esa emoción, de ese dolor, no ha trabajado, no ha sanado, y más la persona se va enojando y se va resintiendo. Es decir, ese dolor se transformó en ¿qué? En enojo. ¿Listo? Y ella misma se va convenciendo, se va creando la idea de que todo el mundo le debe, que Dios le debe y se siente decepcionado de todo el mundo.
O sea, como si las personas que están a su alrededor tienen la responsabilidad y tienen la obligación de concederle lo que ella está sintiendo, ¿sí? O sea, de alguna manera satisfacer o suplir la necesidad emocional faltante que ella tiene, ¿ya? Ahí es donde se responsabilizan a los otros. Entonces es innecesario que la persona reconozca lo que le está pasando para poder empezar a salir de eso. ¿Cómo lo comparamos? Una persona que tiene, por ejemplo, digamos, problemas de alcoholismo, si la persona no reconoce que tiene un problema, no va a salir de ahí, ¿ya? Porque siempre se va a estar justificando, no, pero es que yo apenas me tomé uno, ¿sí? Yo tengo derecho cada 8 días, yo como trabajo, ¿me entiende? Así es lo mismo, la persona que tiene tristeza, que está resentida y tiene su enojo, siempre va diciendo, es que uno no tiene la culpa, es que me enganito, es que la vida me jugó una mala jugada, ¿cierto? Una mala pasada, es que yo me lo merezco, yo soy una persona muy buena, porque me pasó esto, porque me pasa, es que yo soy de malas, ¿sí o no? Hasbe Shalom. Entonces empiezan también los pensamientos y se traducen en un lenguaje que negativo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que cuidarnos mucho de prolongar el pesar, ¿sí? La persona que prolonga su pesar cae ¿en qué? En el resentimiento y la amargura. O sea, yo no estoy diciendo que usted no sienta, pero es cómo procesas, cómo regulas, cómo trabajas tus emociones, o sea, cómo estás haciendo ese reconocimiento, cómo estás haciendo ese encuentro contigo mismo. Por eso el judaísmo habla mucho de la introspección, porque la introspección ayuda en la salud mental. ¿Me comprenden? Pero con una buena introspección. Cuando haces una lectura de lo que te está pasando, es que estoy muy feliz, me reconozco que estoy feliz. Es que estoy muy triste, ¿cuál es la raíz? ¿Qué me está ocasionando esto? Ah, es esto con esta persona. Tengo que empezar a trabajar, a actuar primero para perdonar, ¿sí? O si me toca y hablar con esa persona, pero no dejar cosas pendientes. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces pasa el tiempo y la persona va guardando esos sentimientos o los deja pasar, no los trabaja y de ahí, ¿qué hace? Se va volviendo eso algo muy nocivo, ¿sí? Por eso es muy importante lo que dice el Salmo 119, ¿sí? Que debemos cuidar nuestro corazón, ¿sí? O lo podríamos llamar nuestra neshama, ¿sí? Porque de él mana la vida. Si la persona guarda sentimientos nocivos, que es como ese veneno, porque la persona se está envenenando, todo el mundo está bien, todo el mundo está viviendo su vida, pero la persona está sumida en tristeza. Y no solamente que ya esa tristeza pasó que a una amargura. Y más se resiente porque a los otros felices y él no puede salir de ahí. Él está encasillado ahí. Dice, pero ¿por qué los otros disfrutan la vida y por qué me es tan difícil? Porque empiezas a comparar la vida del otro, ¿ya? Porque empiezas a olvidar las bondades de Hashem, ¿sí? Y se te olvida la importancia de perdonar. Cuando no hay perdón, eso envenena el alma, ¿sí? Y hay una dificultad de sentir amor, ¿sí? Entonces de ahí, ¿qué pasa? Todo eso estaba envenenando el alma. ¿En qué eso se va a traducir? ¿En qué dijimos? En amargura. Dice, una persona que es resentida tiene la sensación de que todos le deben, ¿sí? Hay varios pasos para ser miserable. Toma todo a pecho, ¿sí? Tómalo todo a pecho. ¿Dijeron algo? Eso es por ti, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa también? Te lo mereces todo. El segundo punto, ¿sí? Eres un rey, eres una reina, ¿sí? Todo te lo mereces, todos te deben. Todos tienen que caminar como tú dices,
todos tienen que actuar como tú dices. Dice que todos le deben, ya que se siente que porque ha sufrido tanto, merece tratar a todos con despecho e insiste que le tienen que comprobar continuamente el amor que tristemente es incapaz de sentir. También está buscando siempre la aprobación de los demás. ¿Me comprenden? Llamando la atención. ¡Hey, yo estoy aquí! ¿Sí o no? ¿Ya? Pero el otro no sabe yo qué estoy pensando. Ese es el detalle. Y eso es lo que va a llevar más a la persona a más amargura. Pero es que tú no me entiendes, la pareja, venga, pero es que usted no me entiende. Es que mis hijos no entienden. Una mamá que, digamos, dice, pues que yo toda la vida he dado todo por mis hijos y cómo mis hijos me pagan así. O por qué mi pareja no me entiende, algo tan obvio, ¿cierto? Pero es que tu pareja no está sintiendo lo que vos estás sintiendo. Hashem nos hizo a nosotros con diferentes cerebros. O sea, una persona puede estar pensando, ay, verdad, que en tal época me voy de vacaciones. Y el que está amargado está pensando que la vida es gris, que no hay color, que todo es negativo, ¿me comprenden? Él no va a estar pensando, ay, pobrecito este cómo está, porque es que la persona no puede leer nuestro interior, no puede entrar al interior de nuestros pensamientos, ¿sí? Dice, el resentimiento se siente como una carga pesada y convierte a la persona resentida en un ser frío, intolerante, rencoroso. Esta persona se aferra a su pasado, solo recuerda las injusticias que le han marcado su camino, negando la posibilidad de ver lo bueno que otro le ofrece. ¿Sí? Como decía ahorita al principio de este show, la persona se va apagando en todo su brillo. La nechama se entristece y esa tristeza se va a reflejar también en su cuerpo. También se va a reflejar o se va a somatizar en enfermedades. ¿Ya? Entonces de ahí es importante que la persona haga un pare. Tengo ese sentimiento negativo, ya está creciendo, ya lleva mucho tiempo, tengo que trabajar esto, tengo que perdonar, rezar por esa persona, ¿sí? Pedirle a Hashem que me ayude a ver a las personas con amor, a entender que hay un propósito divino, que el plan divino para esta persona, para mi amiga, mi amigo, para mi familiar, que de pronto todo parece que todo es, su vida es como lo queríamos, es una estrella, o sea, todo le sale súper bien, pero hay personas que piensan que son estrellados desde que nacieron, porque las cosas no les salen como quieran, ¿cierto? O que se paran con el pie izquierdo, pero entender, decir, no, esa es la supervisión divina de esa persona, pero Dios me tiene otras bendiciones. Cuando yo empiezo a hacer un reconocimiento, ¿sí? No la comparación, sino que yo empiezo a dar un reconocimiento, uy, yo tengo estas bendiciones. Mire, ayer me pasó algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo les parece que ayer tuve la oportunidad con un driver, ¿cierto? En fin, y estaba hablando con el señor, y el señor era hablándome y hablando, y yo, el señor sí habla, ¿cierto? Cuando me dice que él está en un tratamiento oncológico. Y él decía que él llevaba ya casi 6 años en un tratamiento. Y él me decía, yo lo único que le pido a la vida, decía este señor, es ser sano. Inmediatamente eso para mí fue una lección de vida, porque muchas veces nos ahogamos en el vaso de agua. Pensamos que el problema de nosotros puede ser tan grande, ¿sí? Y que ese problema prevalece, inunda el mundo, pero que la persona o que somos desgraciados por ese problema. ¿Sí me entiende? O miserables. Haz de shalom, ¿cierto? Cuando una persona se siente así, decir, es que ese problema es tan grande, pero compáralo con una persona que está deseando la salud. Pero nosotros tener salud es un regalo precioso. Y este señor, aún así con su enfermedad, con su CA en los pulmones, él trabaja. Y él decía, vea señora, yo a veces, él se levanta a veces con el asunto de la quimioterapia. Y él dice, yo me esfuerzo para ir a trabajar porque yo no me hallo en una cama.
Pero a veces me siento así, me siento indispuesto y todo. Y yo decía, Dios mío, qué privilegiados somos que tenemos salud. ¿Y qué hace el ser humano? Siempre está deseando la cuenta bancaria. La gente se admira y dice, es que ese jugador de fútbol, es que esa estrella, ¿no? Y ese viaja por el mundo y ese hace eso y los millones, pero son gente que a veces no son felices, ¿sí? Porque tienen dolencias físicas, porque tienen un matrimonio frustrado, porque tienen problemas muy grandes. ¿Y nosotros qué anhelamos? El pasto del vecino, pero no empezamos a ver y decir, wow, qué privilegiado soy de que tengo salud. Somos millonarios. ¿Cuántas personas enfermas quisieran tener los millones para decirle, mire, me da todo lo que tiene, sus posesiones, pero tenga ya la salud? ¿Cuántos quisieran eso? ¿Me comprenden? Eso nos debe a nosotros darnos la fuerza. ¿Para qué? Para uno seguir adelante. Es verdad, hay momentos en la vida que no son fáciles. Todo el mundo tiene su propio mundo, ¿sí? Tiene sus propios retos, sus propias dificultades, sus luchas, ¿sí? Pero, o sus problemitas grandes o sus problemillas. Pero aquí el asunto es que si tenemos esa fuerza, esa moná, eso nos va a nosotros como digamos, vislumbrar, se nos va a abrir el camino para superar esos obstáculos y decir, me estoy ahogando en un vaso de agua y realmente esa persona está sufriendo. Lo tengo todo, ¿me comprenden? Pero aquí a veces hacemos los seres humanos, magnificamos los problemas y el problema puede ser pequeñito, de conversar con alguien o de decir, oye, yo estoy fallando, ¿sí? No tengo shalom bay porque yo estoy fallando en esto. O puede decir una mamá, ¿cierto? De pronto tengo que ponerle más norma a mi hijo, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas. O por ejemplo, digamos, alguien que está en su proceso, por ejemplo, digamos, con su situación económica, es decir, tengo que hacer más tefilá o tengo que buscar estrategia, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? El problema se vuelve mucho más grande porque permitimos que la machaba del pensamiento, vaya más allá y nos engrandece todo. Pero cuando uno empieza a ver, decir, oye, tengo salud, tengo esto, ¿sí? No voy a caer en esto, o sea, yo tengo que hacer mi reconocimiento de mis cosas, ¿ya? Y ver que no vale la pena vivir en amargura, ¿sí? Entonces, de ahí, hay algo bien importante, es que el resentimiento, como dice su nombre, es volver a sentir una y otra vez algo que ya había hecho daño la primera vez. Entonces, bueno, uno evaluarse, porque ustedes evalúen, ¿sí? Cada uno lo evaluamos, decir en qué cosas yo estoy resentido. Dice, este es un sentimiento destructivo. ¿Quién se beneficia con el resentimiento? Usted, para nada, ¿sí? La persona que más la ama a usted, su mamá, su papá, su pareja, ¿sí? Un familiar, él siente lo mismo que usted está sintiendo, ¿no? La persona se está dañando, se está autodestruyendo interiormente, ¿ya? Dice que perpetúa el sufrimiento y el malestar y que impide mantener relaciones armoniosas. Al vivir con resentimiento, uno limita su poder de expresión, hace difícil poder decir con sinceridad lo que siente y la mayoría de los casos elige callar antes de decir lo que carga, lo que le provoca tanto dolor. Vive con miedo a la confrontación de sus propios sentimientos, cada vez se oculta más en su dolor, su enojo constante, decepción, en fin, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es importante soltar el resentimiento. Y uno de los pasos que a veces cuesta es que situaciones que ya pasaron siempre las estamos trayendo a colación. Es que tú hace 2 años, es que me pasó hace 10 años un trauma en la infancia, ¿cierto? Y vuelve y lo cuenta con pelos y señales, lo que vivió, cualquier situación en la vida.
ya sea afectiva, emocional, laboral, cualquier frustración que tenga, y vuelve y la cuenta, y vuelve y dice todos los detalles de lo que le pasó con esa persona o en esa situación. ¿Qué se suscita? Nuevamente el volver a sentir, ¿sí? El volver a tener ese resentimiento, ¿sí? Entonces, es necesario hacer un reconocimiento, ¿qué me está pasando a mí? Y el segundo punto, que es también empezar a soltar. No volver otra vez y vuelve y cuente y cuente y cuente y cuente, ¿cierto? Una vez de pronto se cuente, digamos, a un terapeuta, a un psicólogo, ¿cierto? En ese caso, o en la parte religiosa, en el caso un rabino, las mujeres una rabaní, en fin, contarle, pero no vuelve y cuente y toda la vida, todos los días lo mismo, porque vas a volver a llenarte más de rabia, de enojo, de tristeza, de carga, ¿ok? Dice, solamente la persona resentida puede liberar su dolor cuando lo acepta, o sea, sabe que estoy resentido por eso, ¿sí? Dice, reconoce que ella es la única que ella puede perdonar, pero también hay un punto de que a veces es que me hicieron, ¿sí? Es que tal persona, es que tal decepción, pero también otra cosa, perdónese usted. Es que yo fui vulnerable, perdónese usted. ¿Me comprenden? ¿Sí? Y de esa manera usted también va a empezar a sentir paz y decir, ya tener la capacidad de perdonar al otro, ¿ya? Dice, todas las cicatrices sanan, aunque dejen marcas. Cuando uno puede reconciliarse con un pasado doloroso, cultifica un futuro más tolerante, resuelve penas pasadas y descarga ese peso del alma y libera el corazón, ¿cierto? Entonces vamos a hablar acerca de varios tips para dejar el resentimiento. Dijimos que es como, ¿qué? Nos puede llevar aquí a la amargura. Usted no ha conocido personas que son amargas, el rostro, la forma como hablan, ¿sí? O sea, esa persona la mantiene enojada. Usted, por ejemplo, digamos, coge un transporte y la persona puede ser que usted por sin culpa pasó y la pisó y la persona le mentó a usted la madre, ¿ya? ¿Cómo está el día de esa persona? ¿Qué hace el otro? Hace es de pronto reaccionar, ¿sí? Sulfurarse impulsivamente, tratarlo mal, pero piense, si él actúa así, ¿cómo está su mundo interior? El mundo interior, el Reven Ackman nos compara y dice que somos como nación, una nación que está en conflicto, ¿sí? También podríamos decirlo animales, o sea, nosotros somos como un mundo interior de animales salvajes que están peleando así como los gladiadores y más en el pensamiento, ¿ya? Inclusive por ahí hay una teoría acerca de qué te parece, qué animal se parece a ti, ¿cierto? O sea, entonces ahí es donde uno tiene que ver y decir que todas las personas tienen su mundo interior. Entonces, si pronto, digamos, el funcionario que te tiró el teléfono, que no te atendió, que fue grosero, tiene sus problemas. Y también el judaísmo nos habla de juzgar favorablemente. ¿Qué tendemos a, ese es el grosero, pero no pensamos qué le pasó? O sea, ¿qué situación lo llevó a actuar en ese momento? Puede una triste noticia, una impotencia, le han dicho, mira, te quedaste sin casa. O sea, no es una forma feliz. Por ejemplo, el funcionario que te llamó y te dijo, bueno, la señora, mire, le estoy ofreciendo un crédito, tal cosa, o eso, y usted lo trata mal, ¿sí? Usted no sabe, esa persona le dijeron, hasta hoy trabaja y tiene 5 niños, 3 niños, está afrontando, digamos, un divorcio, uno no sabe. Ahí es donde nos falta trabajar en el amor y la compasión. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar, dejar el resentimiento? Primero, aceptación, ¿sí? O sea, el acto de rendirse ante el dolor, admitir que esa es parte de la realidad propia, ¿sí? La gente lo diría que resignación, no, aceptar. Bueno, me pasó eso, esa situación, ¿sí? Esto va a tener un bien, ¿sí? Voy a crecer con esto, necesito trabajar en mí o necesito perdonar, necesito sanar, en fin. Valor, fortaleza para poder tolerar la incomodidad que produce el sufrimiento, ¿sí? O sea, ahí es donde las fuerzas a veces se acaban, pero solamente cuando tocamos esa puerta que se llama Kadosh Baruch Hu Hashem,
Así la persona no tenga fuerzas, hay gente que está sumida en la depresión, no quiere ni levantar de la cama, ¿ya? Solamente Hashem nos puede ayudar. Nada más que la persona haga el intento, se levantó de la cama y dice, Dios mío, no tengo fuerza, ¿sí? No me quiero levantar de la cama, no quiero hacer nada, no me quiero ni bañar, no quiero comer, pero le pide a Dios, le comenta a Hashem, ayúdame, por favor, no tengo ni la fuerza para llamar a un psicoterapeuta, en fin, buscar ayuda. Es una manera de empezar a trabajar esa persona para salir adelante y empezar a ver cosas bonitas que le está ofreciendo la vida. Validación. Reconocer que cada pensamiento, dándole su valor, sin tratar de negar o evadir, sí, me está pasando esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que la persona exagera más a veces. Entonces, la validación, sí, eso pasó por esta situación, pero en esto no tengo culpa, ¿sí? Pero en esto sí tengo responsabilidad, es cosa de la vida, tengo que seguir adelante. Determinación, deseo verdadero para querer sanar y liberarse. Cuando la persona empieza a cambiar, digamos, su tiempo y invertir en ella, ¿sí? De descansar, de tomar tiempo para ella hacer cosas que le agradan, eso es importante, comerse un helado, salir a pasear, montar en bicicleta. Por ejemplo, digamos, hay mujeres que han perdido ese sentido de la vida, piensa que es cuidar muchachitos, cuidar niños, ¿sí? Y atender al marido, y se olvidan de ellas. Cuando usted se va para la peluquería, cuando usted dice, y voy a pintar, la persona se relaja, o sea, hacer acciones o también actividades que te lleven a cultivar esa salud mental, ¿sí? Pensamientos positivos. Enfocar la visión en soluciones prácticas, acciones nobles y objetivas. Trabajar en esa parte de la solución, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que la mente nos juega de una manera y nos dice, estás en una catástrofe, estás destruido, estás acabado. Entonces empieza la autopersecución, ¿comprenden? Pero cuando empiezan los pensamientos positivos, cuando la persona empieza a decir, bueno, yo tengo estos talentos, ¿sí? El ocuparse en otras cosas le va a ayudar a no meterse solamente aquí tengo el problema. ¿Me hago entender? Tiene un problema laboral, ejemplo, el jefe, persecución o con un compañero, una compañera. Hay que salir de ese contexto. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los problemas se llevan a la casa. Entonces están los problemas también del marido, los problemas económicos, una situación, cosas tensionantes, estrés, ¡bum! Una bomba de tiempo en la casa. Se genera un problema de shalom bait. Es difícil dejar el trabajo en el trabajo. Siempre lo llevamos a la casa. Pero es importante, nosotros como personas de Moná, de esas cargas, entrégaselas a Hashem, ¿sí? Y hay un pequeño como midrash, ¿sí? Una historia también, que habla acerca de un hombre que él estaba caminando y había un carretero que le decía, hombre, usted tiene esa carga muy pesada, mire, está todo jorobado, lleva la carga, vea todas esas maletas que tiene encima, permítame, ¿sí? Monte acá todo y yo le ayudo con mi carreta. Y el hombre decía con desconfianza, no, yo a ese no le voy a entregar la maleta y por otro ahí volado y se la roba, ¿cierto? No, déjeme con mi carga y con mi peso, ¿sí? A veces hacemos con Dios así. Queremos tener la carga, el peso, manejar la situación, pensamos que somos más inteligentes que Hashem, que somos más sabios, que tenemos la solución y Dios te está diciendo, yo soy como el carretero, entrégame la carga, móntala ahí, te puedes montar aquí y yo te llevo, ¿cierto? Pensamos que podemos conducir la vida. Entonces, todas esas cargas se suman, el estrés, el asunto, todo lo que está pasando con la tecnología, todas las demandas ya de la misma sociedad, todas esas presiones también que nos pone la sociedad generan una carga, ¿sí? Y no aprendemos o no dejamos esa carga. Por eso dice en el Teilín, dice, echa sobre Hashem tu carga y Él te va a sustentar. Dice, en paz me voy a acostar a sí mismo, yo voy a dormir porque solo tú Hashem me haces dormir, ¿cierto? Me haces estar confiado. Hay gente que no duerme, ¿sí?
es que no puedo dormir, es que tengo que pagar el banco, es que eso está deuda, es que lo otro, es que este problema, cualquier cosa inquieta, ¿cierto? Aprender a contarle a Dios. También, como he dicho yo varias veces, si se necesita una intervención de un psicólogo, un psiquiatra, hacerlo, no tener miedo, sino hacerlo, o sea, para liberarse, ¿sí? Para que la persona empiece su proceso de su catarsis, de hacer su proceso psicológico y también empieza a sanar todas esas cosas. También, algo bien importante, es una afirmación positiva para soltar el resentimiento y el dolor. Siento compasión y acepto sin condiciones todo aquello que me lastimó, me ha robado mi felicidad. Estoy dispuesto a sanar, a salir adelante. Entiendo que yo soy la única persona capaz de soltar mi dolor. Como dice el Pirkei Avot, si yo no soy para mí, ¿quién lo hará? ¿Sí? Me enfoco en mi libertad, el bienestar que voy a tener cuando suelte esta carga emocional que solo me hace sufrir. ¿Sí? Entonces es importante aún pedirle a Hashem que nos ayude a soltar la carga. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el alma pueda estar en paz y en armonía. Soltar el resentimiento ofrece alivio al alma y libera el dolor. Uno suelta el resentimiento porque uno es el que va a vivir mejor. El que tiene la carga, el que tiene el resentimiento, el que está amargado, el que está frustrado, está sufriendo eso. Puede ser la pareja que te quiera, cualquiera, o que usted tenga odio o envidia hacia el otro está bien tranquilo, está en su casa. Usted es el que está viviendo su infierno interior, ¿cierto? Entonces, de nosotros hacemos de que la vida sea más asequible, ¿sí? Con Torah podemos hacer que los momentos difíciles o que la vida que tiene sus subidas y sus bajadas, que afectan también a veces nuestras emociones, con esa Torah nosotros vamos a tener el valor para afrontar esas situaciones. O nosotros somos los dueños de la persona, es decir, estar en su propio infierno, ¿sí? De ella misma, como yo dije, vivir en amargura, en resentimiento y estar como en una cárcel. Hay un salmo muy lindo que dice, libérame de la cárcel, saca mi alma de la cárcel. Cuando una persona está acongojada, está amargada, se mantiene abatida, no es feliz. La pueden invitar para un paseo, no disfruta. Cualquier cosa se le vuelve un mundo, no lo disfruta. Se vuelve la persona como psicorrígida. Es importante ir poco a poco soltando, porque a veces nos volvemos que la persona tiene que ser así todo, como yo pienso, como yo digo, y se vuelve una vida de estrés, de todo estresa, todo oprime. Entonces, no se puede forzar a nadie para que suelte el dolor que no le pertenece. Para dejar el resentimiento, uno de aceptar, aceptarse como es, tiene que reconocer su dolor e integrarlo a su realidad. Tengo agüita, por favor. Nunca evadir o ignorar. Cuando uno decide que quiere sanar, espontáneamente suelta el dolor. Como hablábamos acerca de la persona que tiene problemas de alcoholismo y dice, ya, suficiente, ya toqué un fondo, sé que necesito recuperarme, o el drogadicto. Desde que el drogadicto no acepte que necesita ayuda, no va a salir de ahí. Puede ser que la familia, mi hijo, sí, el mejor amigo, hermano, está destruyendo, la esposa, ¿me comprenden? Pero si él dice, yo estoy muy bien en mi propio mundo, la persona no va a superarse, no va a dejar la adicción. El primer paso es reconocer que se necesita ayuda. Y eso aplica para todo. En las situaciones que se tienen, que por ejemplo la persona le agobia, que está en angustia o que tiene, digamos, una adicción, un hábito inadecuado, una mala cualidad, en fin, que necesita mejorar o un problema. El poder perdonarse a sí mismo, a los demás, surge el trabajo interno que se hace cuando uno elige vivir en paz.
Solo cuando uno puede aceptar es válido sentir dolor y enojo por lo que pasó. Puede dejar ir el resentimiento que le ha robado la felicidad. Entonces ahí es donde varios puntos el judaísmo va a decir cómo adquirir la felicidad. Cuando es un reconocimiento, ¿sí?, de las bondades que Hashem te ha dado, aceptas que Dios tiene el control de las cosas, de la vida, que en todo, aún lo que sea el sufrimiento esté, como decir, enmascarado, que no podemos ver en el momento de la situación, de la prueba, porque me está pasando esto. Pero tenemos que tener como esa esperanza y esa moneda fortalecernos de que todo ayudará para bien. Por ejemplo, personas que superaron odio, resentimientos y todo, o superaron una enfermedad terminal, o tuvieron un proceso difícil, digamos, una situación de frustración en la vida, de un proyecto, de algo, una injusticia. Más adelante la persona descubre un buen sabor de esa situación, ¿sí? Un ganzuleto va, porque dice, ay, si no me hubiera pasado esto, eso no me hubiera llevado a que yo buscara un plan B, o no hubiera conocido a tal persona, o no me hubiera mudado de esa ciudad, no hubiera conseguido este empleo, no me hubieran ascendido, ¿me comprenden? Entonces, a veces, aquí el asunto es también de tener esa perspectiva de, digamos, positiva y con emuná, primero, que más que el dolor que la persona esté sintiendo, el creador sabe qué es lo que está sintiendo. Él no va a mandar una prueba que no se pueda soportar, ¿sí? Eso es un punto. Y Hashem evalúa a la hora de permitir un dolor porque Él quiere es nuestra superación personal y espiritual. El deseo de Dios es que seamos felices, no que la persona esté encasillada en una vida de solamente de sufrimiento, sino que Dios también quiere que descubras el color que tiene la vida, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar hasta ahí y Shabbat Shalom. Que haya sido de verdad este pequeño mensaje.